Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Soy Miss Carolina y en esta mañana vamos a continuar con nuestras labores, ¿sí? Hoy día tenemos preparado el curso de comprensión lectora, ¿sí? Ahí está. Y hoy día vamos a trabajar un tema titulado Los niveles de la comprensión lectora. Los niveles, de repente es un término nuevo, es un término que es un tema que no conoces, pero esta mañana vamos a familiarizarnos con él y mientras desarrollemos el tema te vas a dar cuenta que es sumamente sencillo, ¿sí? Y no te olvides que es en el lector. Sean bienvenidos todos los alumnos del quinto grado, ¿sí? Eh, al desarrollo del trabajo. Todas las mañanas te recuerdo que debemos realizar 4 acciones muy importantes, porque es difícil trabajar a distancia y más cuando estamos en nuestra casa. Se presentan muchas distracciones, obstáculos y también no estamos motivados muchas veces para trabajar como se debe. Es por eso que siempre te recuerdo que debemos estar atentos y observar con atención las guías, el video que luego vas a ver en casa. Es importante, siempre te recuerdo que prepares tu lugar de trabajo porque no estamos en el colegio, no está tu pupitre, no tienes a la mano tus útiles, pero es algo que en casa debes ya hacer un hábito de ir acomodando, preparando para que puedas estudiar. Entonces tu lugar de trabajo es muy importante que mantengas el orden al iniciar y cuando termines también de recoger todo lo que has sacado para mantener el orden en casa también. Escuchar con mucha atención, no solamente la clase, sino también de repente los alcances que te puedan dar tus padres, ¿sí? Ahorita ellos están cumpliendo un papel muy importante en el proceso de aprendizaje, así que también tienen muchas recomendaciones que darte y debes estar presto a atender a todo lo que ellos también te recomiendan. Y hacer pues de nuestra casa un lugar en el cual podamos trabajar en equipo, a la vez que trabajamos también a distancia, conjuntamente con nuestros compañeros y con nuestro maestro, ¿sí? Una vez que hayas tenido todos tus útiles listos, preparados, vamos a... Y hoy día quiero presentarte nuestro propósito de la clase. O sea, ¿cuál va a ser la finalidad? ¿Hacia dónde debemos llegar? ¿Qué es lo que debo cumplir el día de hoy? Pues hoy debemos aprender los niveles de la comprensión lectora, como vistes en el título, ¿sí? Pero debemos rescatar la importancia para el desarrollo de la construcción activa del lector. Es decir, nosotros, cada uno como lectores de forma individual, debemos desarrollar estos niveles para entender lo que leemos. Y una vez que sepamos cuáles son esos niveles, ¿sí? Debemos entender por qué es importante y cuál es lo que yo debo practicar de ahora en adelante para poder tener una adecuada lectura y poder incrementar, dice, mi actividad como lector. Construir, ¿sí? Mi actividad de lector. Muy bien. Como todas las mañanas, quiero dejarte algunas preguntas, ¿sí? Para que sean el inicio de la clase y que te puedan a ti motivar
a buscar las respuestas y claro está, entender el tema que se va a presentar esta mañana. La primera pregunta que quiero dejarte es, ¿qué entiendes por comprensión lectora o qué es comprensión lectora para ti? ¿No? Para todos tiene un significado, pero debemos concluir en lo mismo y hoy día, mientras desarrollemos la clase, vas a poder concretar el concepto de comprensión lectora que tienes. Bien. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los niveles de la comprensión lectora? Si de repente te estás imaginando a qué se refiere, nivel, de repente te hace pensar etapas, te hace suponer como que va de menos a más, o no sé, de repente en tu mente estás ya tratando de darle respuesta a ello. Y mientras desarrollemos el tema, vas a entender y vas a comprender cuáles son los niveles de la comprensión lectora. Finalmente, quiero dejarte la pregunta, ¿cuál es la importancia de los niveles en las lecturas propiamente dichas? ¿Ya? Entonces, con estas preguntas vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy y quiero que tengas estas preguntas en tu mente o las escribas en una hoja y las puedas ir desarrollando en el transcurso de la clase para que al final podamos concluir eh, con un nuevo aprendizaje que esta mañana queremos que tengas. Bien, ahí te he puesto yo hoy día qué es comprensión lectora. Y dice ahí el concepto. La comprensión lectora es un proceso de construcción de significado personal del texto, personal de texto, mediante la interacción activa con el lector. Se debe desarrollar con énfasis, dice. 3 niveles para tener una adecuada comprensión lectora. Es decir, lo que yo comprenda de forma personal, los significados que pueda construir después de realizar la lectura, es lo que se entiende como comprensión. El mismo nombre lo dice, lo que tú comprendes, lo que yo entiendo, ¿ya? La comprensión, el significado que yo le puedo dar de forma personal al texto, ¿sí? Mediante la lectura, siguiendo la lectura, es lo que se conoce como comprensión lectora, ¿sí? Y para tener una adecuada comprensión lectora, porque yo leo de repente una vez y entiendo a medias y lo dejo ahí. La idea de los niveles es que puedas completar las etapas que te voy a presentar a continuación y que puedas tener una adecuada comprensión de textos. Y vamos a ver cuáles son esos niveles. El primer nivel se le conoce como comprensión literal. Literal. El segundo nivel es la comprensión inferencial y la tercera es la comprensión crítica. Literal. Cuando me hablan del término literal, es lo que yo ubico de forma rápida en la lectura. Es decir, por ejemplo, ¿no? Cuando me cuentan Caperucita Roja. ¿Cuáles son los personajes de Caperucita Roja? Ah, Caperucita, el lobo, la abuelita y el cazador. Es decir, encuentro rápidamente los personajes en la lectura. Eso es el nivel literal. Lo que está plasmado, lo que yo puedo encontrar rápido al leer mi lectura. El nivel inferencial significa que yo o tú en este caso vas a deducir, vas a inferir es sinónimo de deducir, tú vas a deducir de la lectura, es decir, no lo vas a encontrar ahí, sino tú tienes que interpretar. Por ejemplo, dice, ¿por qué
el lobo se comió a la abuelita. Lo dice la lectura, ¿no? O sea, pues el motivo simplemente dice que se la comió, pero dice por qué. Porque de repente tenía mucha hambre, ¿no? Tenía de repente 2, 3, 4 meses sin comer, etcétera. Entonces, la comprensión inferencial es lo que tú puedes deducir de la lectura que no necesariamente esté ahí. Y finalmente la comprensión crítica es el análisis crítico que tú le puedas dar a esa lectura. Es decir, eh, vamos a cambiarle de repente en este nivel de la comprensión lectora, tenemos la capacidad de deducir el título, podemos cambiar el final de la lectura o podemos dar una opinión más crítica, como el mismo nombre lo dice, a lo que podemos leer de primera mano. Empezar con la comprensión literal. Y dice que la comprensión literal es la capacidad básica mediante el cual reconocemos todo aquello que está explícito en la lectura, es decir, que se encuentra rápidamente al leer, con el solo hecho de leer. Sirve de base para lograr una óptima comprensión. En este nivel dice que vamos a poder, ¿ya? A ver, identificar detalles. Identificar detalles. Por ejemplo, ¿de qué color era la caperuza de Caperucita? Roja, ¿cierto? Luego nos dice, precisar el espacio, tiempo y personajes. ¿Dónde se desarrolla esta historia basada en Caperucita Roja? En el bosque, ¿cierto? Un día en el bosque y los personajes que ya te comenté a continuación. Captar el significado de palabras y oraciones. ¿Quién es el cazador? Bueno, el cazador es la persona que caza animales, ¿sí? Y las oraciones que podamos encontrar en la misma. Secuenciar los sucesos y hechos. ¿Qué pasó primero? La mamá de Caperucita la envía al bosque y le dice que tenga cuidado de no encontrarse con el lobo, ¿no? Lo que viene es que Caperucita sale de su casa, ¿sí? En dirección a ver a su abuelita, se encuentra con el lobo y este le dice, le da un camino más largo, ¿no? Entonces, mira, estamos siguiendo la secuencia y los hechos, ¿ya? La secuencia y los hechos. Recordar pasajes y detalles del texto, ¿no? En que ella llega, por ejemplo, y le pregunta a la abuelita por una serie de características que nota distintas en su abuelita, ¿cierto? Tenía los ojos más grandes, las orejas más grandes, entonces son detalles del texto. Mira, más o menos estamos relacionándolo. Y dice también encontrar el sentido de las palabras de múltiple significado, es decir, las palabras eh, que son distintas en la lectura, pero que son sinónimos en muchas ocasiones. Luego dice identificar sinónimos, antónimos y homófonos. Bien. ¿Cuáles son las pistas para formular las preguntas literales? Bien. Las pistas para formular las preguntas literales son las siguientes. Muy bien, entonces cuando tengamos estas pistas nos va a ser más fácil deducir o interpretar, ¿sí? Este nivel en la comprensión. Dice que, por ejemplo, ¿qué, qué le sucedió a Caperucita en el bosque? O, ¿no? ¿Qué le sucedió? Que se encontró con el lobo. ¿Quién es el lobo? Es un animal depredador del bosque. ¿Dónde suceden los hechos?
en el bosque. ¿Quiénes son los personajes? ¿No? Ya hemos mencionado. ¿Cómo es la abuelita? ¿Con quién se encontró? ¿Para qué fue a visitar a su abuelita? ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Cuál es el final? ¿Y cómo se llama este, la historia? ¿No? Es decir, son preguntas que me van a dar a mí me van a dar, o sea, son preguntas y respuestas que las voy a encontrar yo de forma inmediata, porque se encuentran explícitas en el texto. Mira esas preguntas que yo voy a poder formular y ya te estoy indicando la manera en que vamos a poder también bien, vamos a pasar al nivel de comprensión inferencial. Dice que es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos, es decir, que yo tengo que deducir como ya te había anticipado. Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto. El lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento, es decir, que tengo que poner a funcionar mi mente, ¿sí? Para deducir, interpretar, claro está, bajo mi criterio de pensamiento, bajo mi análisis. eh, También eso va a requerir de que yo maneje muchos sinónimos, de con qué tanta frecuencia lea, no solamente a la rapidez, sino también en la forma, la entonación adecuada para yo poder interpretar, inferir la conclusión e informaciones que no están en los escritos. Me dice ahí que con esta lectura yo voy a poder predecir resultados, ¿sí? Predecir, es decir, eh, ¿qué iba a suceder? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá si Caperucita se va por el camino más largo? Pues va a demorar, ¿no? No lo dice el texto, pero va a demorar. Deducir las enseñanzas y mensajes, pues que no debo hablar con gente extraña o no me debo confiar de lo que los extraños me digan, que debo en este caso, pues ella como niña, hacer caso a lo que su mamá dice, ¿no? Proponer títulos para un texto, o de repente, no la Caperucita Roja, sino de repente, me imagino por ahí yo otro nombre, otro título enfocado de repente al hecho de que ella no debe de repente hablar con extraños o no debe dejarse guiar por lo que otros digan, ¿no? Elaborar resúmenes. Después de haber leído yo todo el cuento, toda la lectura, hacer un resumen breve, teniendo en cuenta así las partes, el inicio, el nudo y el desenlace. Prever un final diferente, ¿no? Una situación distinta, diferente a lo que se está proponiendo, ¿ya? Elaborar organizadores gráficos como mapas conceptuales, mapas mentales, ¿sí? O cuadros comparativos, ¿sí? Entonces todo eso de aquí no está en la lectura, sin embargo, después de que yo pueda leer, que pueda deducir, pueda inferir, sacar conclusiones y aspectos que no están en la lectura, yo voy a poder desarrollar y eso va a requerir, dice, del ejercicio del pensamiento y a veces nos da flojera pensar, ¿no? Te dicen, a ver, cámbiale el final a la lectura, ay, qué aburrido, ¿no? Mira, no estamos ejercitando nuestro pensamiento y tú como niño y todos los lectores en general debemos ejercitar porque eso hace que nuestra mente trabaje, ¿sí? Mira, hemos visto parte del nivel inferencial. Ahora, las preguntas y pistas eh, que te voy a presentar a continuación son sobre el nivel inferencial. Ahí están.
que nos vamos a formular. ¿Qué pasaría antes de? ¿No? Antes de. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías ayudar a Caperucita? ¿Qué otro título le pondrías? ¿Cuál es el mensaje de la lectura? ¿No? ¿Qué semejanza encuentras entre Caperucita y los niños de hoy en día? Es decir, ¿no? ¿A qué se refiere cuando la mamá le dice que no debe irse por otro camino? ¿No? ¿Cuál es el motivo que ella visita a la abuelita? ¿Qué relación habrá? Y finalmente, ¿qué conclusiones podemos sacar de la lectura? Como te había dicho, las conclusiones eran no hablar con extraños, no guiarnos, no desviarnos del camino que se nos ha indicado, ¿no? Como niñas, como niños que son. Muy bien, eso ha sido el nivel, el segundo nivel. Pasemos al tercer nivel. El nivel de la comprensión crítica, ¿ya? Dice, implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos con respuestas subjetivas sobre personajes. O sea, no objetivas, es decir, a un análisis más profundo del autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. Esto supone, ya, que nosotros los docentes, generalmente pues en aula, acomodamos un clima para dialogar y poder darle el matiz, ¿sí? El matiz de argumentativo, el matiz de emisión de opiniones, ¿ya? Y cuando hablamos de tu opinión, ¿qué opinas? ¿Qué crees? Este, ¿cómo interpretarías esto, ¿no? Bajo tu criterio, ¿sí? Es que estamos dándole el énfasis a la comprensión crítica. Entonces, esta comprensión crítica tiene que ver con la opinión y juicios propios que tiene cada quien, ¿sí? En el cual sustenta o elabora argumentos ah, para exponer su opinión. Y obviamente no todos pensamos igual, no todos manejamos los mismos conceptos y eso nos permite emitir un juicio crítico, ¿ya? Ahí está. Volvemos a repetir entonces. Es necesario que para emitir un juicio crítico tengamos una base de donde guiarnos para que nuestra opinión tenga sustento. Tiene que ser una opinión sustentable, ¿ya? ¿Qué es, qué es lo que los niños, o sea, ustedes, deben aprender en este nivel? ¿Ya? Juzgar el contenido de un texto, es decir, emitir un juicio crítico, un comentario. La actuación de los personajes. Es en esta etapa, por ejemplo, que decimos, ¿no? que el lobo ha sido pues malicioso, el lobo pues ha sido mentiroso de repente porque ha generado la confusión en Caperucita y ha querido ir primero, se comió a la abuelita y después quiso comérsela a ella y etcétera. Y pues que Caperucita fue muy confiada. Mira, eso no te dice el libro, no está en el literal ni en el inferencial. Eso de aquí lo vamos a trabajar, se deduce cuando nos encontremos en la etapa crítica. Analizar la intención del autor, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué el autor presenta esta historia? Es cierto que es un cuento para niños, pero la finalidad es esa, que los niños no deben dejarse guiar por otras personas, y el mensaje más importante es que los niños deben obedecer o hacer caso siempre a los papás porque ellos tienen siempre la mejor intención para indicarnos lo que debemos hacer. En este caso, pues Caperucita ya llevaba la recomendación de su mamá,
Pero en el camino, como ya muy confiada, pues se desvió y toda esa trama comienza a tener otro matiz, ¿no? Ese es el análisis. Emitir juicio frente a un comportamiento. ¿Qué opinamos frente al comportamiento del lobo? ¿Cómo actúa Caperucita? Ya lo hemos mencionado. Fue un muy sagaz, fue muy vivo, ¿no? Tendencioso, mentiroso, ¿no? Eso es lo que podemos suponer, lo que podemos entender. Y Caperucita fue muy confiada, no muy confiada, y desobedeció las indicaciones de su mamá. Mira, estamos emitiendo el juicio. Juzgar la estructura del texto, ¿no? Es decir, siempre estamos en que pensando en que en el inicio pues está presentándose los personajes, en el nudo ya está el contexto y en el desenlace ya voy a encontrar el mensaje, pero también hay lecturas ya que me va a permitir a mí encontrar de repente el nudo al inicio nada más, ¿no? Pero dice juzgar la estructura del texto, es decir, yo puedo cambiar el texto, ¿no? A mi criterio, a mi opinión, según mis argumentos, mientras tanto sean argumentos objetivos, ¿no? Y yo puedo emitir una sustentación en cuanto a mi opinión. Bien, aquí vamos a trabajar a continuación las pistas para formular las preguntas en el nivel crítico. Y acá te he colocado yo algunas. ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar la acción? ¿Qué hubieras hecho tú en ese caso? ¿Cómo te parece el accionar? ¿Cómo debería ser la correcta actitud? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías la acción de algo, de alguien? ¿Y qué piensas acerca de? Bien, estas preguntas eh, no las vamos a encontrar de forma explícita en la lectura, solo las vamos a poder contestar bajo nuestro juicio personal, nuestra interpretación que tengamos cada uno, y en este caso no va a ser el mismo juicio de una persona a otra, es decir, va a variar de persona a persona, teniendo cada quien como base sus propios conceptos, tanto en valores como en prejuicios y una serie de conocimientos que tenemos que nos hacen pensar de forma distinta unos de otros. Bien, ya hemos terminado los tres niveles, ¿sí? Hemos conceptualizado, hemos dado los ejemplos, hemos dado las pistas para poder saber en qué nivel de la comprensión tengo que trabajar y los criterios que debo emplear. Entonces, en resumen, lo que hoy hemos aprendido sobre estos tres niveles de la comprensión lectora, ¿sí? Son los siguientes. La comprensión literal consiste, dice, en entender lo que el texto dice de manera explícita. Las respuestas se encuentran rápidas en la lectura, no necesito buscar mucho porque las respuestas las encuentro ahí, en mi lectura. La comprensión inferencial se refiere, dice, a comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La comprensión inferencial entonces, sí, la comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto. Tengo que inferir y tengo que deducir. Aquí ya tengo que deducir. No lo voy a encontrar de forma rápida en la lectura porque tengo que pensar un poquito para interpretar, para deducir, ¿sí? Lo que el autor quiere que yo interprete y sobre lo que los personajes, en este caso, de repente, la función que ellos tengan. En la comprensión crítica se refiere a evaluar el texto, ya sea el tema, el personaje, el mensaje o que se me presenta, y debo hacerlo de forma clara, ¿sí? De forma objetiva,
valiéndome de mis propios argumentos, valga la redundancia, mi forma de pensar, en la cual yo voy a emitir un comentario, voy a emitir una idea, una reflexión, y a eso se le llama juicio crítico, a eso se le llama comprensión crítica, es decir, yo voy a emitir un pensamiento, ¿sí?, de forma personal en la cual emito mi, mi opinión, mi opinión referente a, puede ser el tema, el personaje, el mensaje, el contexto, el desarrollo, sobre la forma de actuar de los personajes, es decir, a mi criterio. Entonces, no voy a encontrar las respuestas rápidas en la lectura porque de eso va a devenir de mi forma de pensar y cómo interprete en mi criterio, en mi juicio, lo que toca en este nivel de la comprensión. Bien, entonces, de aquí en adelante vamos a encontrar en nuestras lecturas las preguntas y voy a poder ir viendo qué tipo de preguntas tengo y a qué nivel están dirigidas. Si son preguntas en las cuales las respuestas se encuentran literales en la lectura, será comprensión literal. Si es una pregunta en la cual yo tengo que interpretar y deducir, ya entonces será la comprensión inferencial. Y si tengo que dar una opinión, un argumento, si tengo que emitir un comentario o de repente analizar el comportamiento, la conducta del personaje, o qué haría yo, qué diría, entonces me estoy refiriendo al nivel de la comprensión crítica y de esta manera estamos cerrando los 3 niveles de la comprensión lectora, ¿sí? De aquí en adelante te va a servir a ti para poder darte cuenta qué tipo de lectura se te ha presentado y sobre todo qué tipo de pregunta se te presenta para que puedas hacer uso de ellas de forma rápida y puedas también ir ya empezando con el juicio crítico y con la comprensión inferencial. Muy bien, chicos. Recuerda que, por ejemplo, a través de esta imagen quiero que entiendas lo siguiente, que es las lecturas conforme vamos pasando de grados son de forma escalonadas. Cuando estamos en los primeros grados, en inicial, en primer grado, estamos en el nivel literal, en el nivel diferencial, ya cuando estamos en segundo, en tercero, ya estamos en quinto, entonces ya debemos estar pasando esa etapa. Ya para mí debe ser rápido deducir el tema, deducir situaciones y ya estoy empezando en el grado en el que estoy a iniciarme en las preguntas de nivel crítico. Por la edad que tengo, por el grado en el que estoy, ya no voy a encontrar respuestas tan fáciles porque ya no estoy tan pequeño y mi cerebro ya procesa mayor información. Y recuerda que para llegar a ese nivel tienes que ejercitar tu mente. ¿Y cómo la ejercitas? Leyendo mucho, practicando mucho en casa y leyendo, devorando cualquier texto que puedas encontrar que te va a servir para nutrir y ejercitar tu mente. ¿Sí? Muy bien, chicos, nos vemos la próxima clase. Ha sido un gusto y que me escuches, sí, como siempre es un gusto que me escuches y es también que me envíes tus tareas, que envíes tus evidencias. No te vayas atrasando porque ya vienen las evaluaciones, ya por ahí seguramente te van a comunicar, así que para eso tienes que estar el día en todo, así que no te atrases. Ha sido un gusto siempre. Yo soy Miss Carolina y nos vemos la próxima clase. Chao.